Bueno, buenos días. Lo que vamos a hacer hoy es una revisión bibliográfica a partir del protocolo de modelación hidráulica e hidrológica. Mi nombre es Laura Alejandra Castañeda González. Bueno, en primera medida se tiene que el protocolo pues contextualiza el papel de la modelación en la gestión integrada del recurso y pues tiene aspectos básicos sobre los modelos, sus campos de aplicación y los procedimientos a seguir que se llevan pues al cabo de desarrollar la modelación partiendo de una necesidad. Este protocolo tiene algunas etapas a seguir la modelación que fue en las que nos basamos para realizar esta revisión bibliográfica. Para la revisión bibliográfica se tuvo en cuenta el artículo Aplicación del modelo Qual 2K como herramienta para la gestión de la calidad del agua, el río Sértima como estudio de caso. En la primera etapa se tiene la definición de los objetivos. Para este caso se tenía que el objetivo es evaluar el uso de los modelos simples de calidad del agua aplicados a cuencas fluviales pequeñas. En la etapa 2 se tiene la revisión de datos e información disponible. Para este modelo pues se aplicó en el río Sértima para representación simple a variables extensas y complejas que rigen pues la calidad del agua. Se utilizaron parámetros como el DBO, el oxígeno disuelto, los sólidos totales, el nitrógeno total y el fósforo total, entre otros propiedades geométricas que también se incluyeron como las del río. En la etapa 3, que es la definición de escalas características, se tomó el anexo 4 del protocolo, que es la clasificación de la escala espacial. Para este, pues se evaluó el río en el que se estaba haciendo el estudio, que es el río Sértima, que tiene la cuenca tiene aproximadamente 535 kilómetros cuadrados de superficie, lo que según la clasificación del protocolo hacía parte de un nivel de escala micro, por ser menor a 100 kilómetros cuadrados. En la parte 4 se tiene el análisis de calidad de los datos y la información. Bueno, en este se tenían en cuenta que pues, los principales datos eran las propiedades geométricas del río, en los que incluían la pendiente del canal, el ancho del canal, el coeficiente de rugosidad de Manning, la velocidad del flujo y las cargas contaminantes. Y por otro lado, que pues eran todos los parámetros que se le estaba midiendo al río para saber qué cargas tenían, que eran el DBO, los sólidos suspendidos totales, el nitrógeno total y el fósforo. En la etapa 5 se tenía la construcción del modelo conceptual en la que se tomó el área de estudio que era el río Sértima. Para este caso, la corriente modelada tiene 25,7 kilómetros. Esta corriente fue dividida en 4 segmentos en menos de 8 kilómetros cada uno, teniendo en cuenta pues las características geométricas y físicas que fueran similares entre los tramos. Cada uno de estos segmentos se subdividió en intervalos de 500 metros para formar una cuadrícula base para la ecuación que se utilizó en el modelo. En la etapa 6, que es la evaluación de la incertidumbre, pues se tenía en cuenta la cantidad y la calidad de los datos. Para este caso, los datos que fueron utilizados in situ fueron medidos directamente en marzo del 2008, que fueron los datos con los que se calibró el modelo. Y luego pues se hizo el análisis de sensibilidad para cuantificar pues el error asociado que estaba a los parámetros más importantes para pues poder considerar cuál era la sensibilidad del modelo. En la etapa 7, que es la selección del modelo a emplear, el modelo que pues se utilizó fue Qual 2K. Se seleccionó por ser un modelo estacionario y unidimensional que pues se puede aplicar cuando el flujo o la carga contaminante permanecen aproximadamente constantes. Los parámetros principales que simula este modelo son el oxígeno disuelto, la materia orgánica, la demanda biológica de oxígeno, la biomasa de algas, los compuestos de nitrógeno, los compuestos de fosfato y las coliformes fecales. En la etapa número 8, que es el análisis de la sensibilidad, se tuvo en cuenta pues esta etapa para medir la importancia de los parámetros y evaluar cuál es el estado del modelo. Como resultado se obtuvo que el modelo es muy sensible en el coeficiente de Manning, en la tasa de nitrificación de amonio y en la tasa de mortalidad en las plantas. Sin embargo, también se puede ver afectado en la parte de el fósforo total y el nitrógeno total. En la etapa número 9, que es la calibración del modelo, se tuvo en cuenta que el modelo fue calibrado a partir de un algoritmo genético que calibra el modelo automáticamente en función de una cantidad de constantes y de tasas estequiométricas específicas, que pues para este caso se calibró automáticamente utilizando los datos de marzo de 2008, los que habían sido tomados desde el afluente.
En la calibración de este modelo se tuvieron que hacer algunas suposiciones para tener en cuenta la atenuación de los contaminantes que son descargados por otros afluentes que pues llegan a la corriente principal. En la etapa número 10, que hace parte de la validación del modelo, en este pues se tuvo en cuenta la capacidad del modelo calibrado para predecir la calidad del agua en diferentes condiciones. El modelo se ejecutó utilizando datos de enero de 2008 sin cambiar pues los parámetros calibrados. Aquí se encuentran algunos de los resultados de la validación que están dados a la respuesta que tuvo el oxígeno disuelto en el modelo, de acuerdo a los datos que fueron pues algunos datos similares o datos muy acordes a los tomados en campo y a los calibrados. En la etapa 11, que es la simulación de los diferentes escenarios, pues se tuvo en cuenta que el modelo se probó en diferentes escenarios, en especial en diferentes cargas de nitrógeno y diferentes cargas de fósforo, y esto pues se hizo para comprender la respuesta del río. En la etapa número 12, que hace referencia a la presentación y al análisis de los resultados, se obtuvo que pues, la simulación para las algas en el fondo que utilizó el modelo puede ayudar a comprender la respuesta del río en diferentes concentraciones de nitrógeno y fósforo. Analizando los resultados de las simulaciones, pues se evidenció que el río está saturado de nitrógeno y fósforo. La contaminación puede ser mayor debido a la capacidad depurativa del río. Sin embargo, pues estas concentraciones se pueden dar por todos los vertimientos ocasionados por la PETAR y por algunas actividades o prácticas ganaderas y agrícolas que se hacen en las fronteras del río. Y en la etapa final, que es la actualización del modelo, pues se tiene en cuenta que es un modelo que se puede aplicar a cuencas pequeñas para evaluar diferentes modificaciones en el entorno y la calidad del agua. No es un modelo que requiera gran precisión y el modelo también puede llegar a ser muy flexible y se puede usar sin conocer algunos parámetros involucrados que pues se pueden asumir por otros parámetros que estén predeterminados. Lo que hace que el modelo sea fácilmente replicable y pueda llegar a utilizarse en otros tipos de estudios similares.